se den una vuelta por esas aplicaciones porque subimos contenido distinto y variado sobre cada plataforma, ¿no? Aquí en Facebook, como se darán cuenta, nos especializamos un poco más en lo que son transmisiones y videos en vivos que quedan grabados después de la transmisión, como son entre semana, de lunes a jueves, de 5 de la tarde a 6 de la tarde hora México, y también los días de ceremonia, que son los días domingo, de 11 de la mañana hasta aproximadamente 2:30 de la tarde, ¿no? Hasta que el espíritu nos indique. Así que para que estén atentos y nos acompañen durante la semana y también durante el fin de semana, ¿no? Entonces, les recordamos también, está en la caja de comentarios para que ustedes también estén interactuando con nosotros. Así puedan dejar una palabra que Dios les está hablando en ese momento. Un comentario, nosotros vamos a estar atentos a esos comentarios que nos manden, la palabra, el versículo, ¿no? O lo que el Señor les está diciendo que digan sobre el tema. También pueden pedir ayuda, pueden pedir esas peticiones de oración, lo pueden dejar en los comentarios sin ningún tipo de problema. Nosotros nos haremos cargo de responderles y de ayudarles también, ¿no? Y gracias también a los que se van conectando. Recuerden también que nos apoyarían mucho compartiendo la transmisión en vivo en su estado de WhatsApp, en los mensajes de Instagram, en Messenger, en alguna otra red social para que esto vaya incrementando mucho más. Entonces recuerden tener también sus dudas, pueden también dejar en los comentarios o en el chat privado de la página. Nosotros estaremos pendientes de eso. También que tengan una Biblia a la mano para estar leyendo lo que se va diciendo, porque todo lo que se habla acá en lo que son las transmisiones, los temas, está basado completamente en la Biblia. Entonces no hay algo que nosotros podamos compartir y sea falso o estemos dudando, sino que creemos en esa rectitud de lo que se dice es real porque viene la palabra verdadera, ¿no? Entonces nos apoyaría mucho compartiéndolo en vivo. Sin nada más que agregar, damos la bienvenida a la hermana Romina, que ella es la encargada del tema del día de hoy. Ok, muchas gracias Ángel por la bienvenida, gracias a todos los que ya se están conectando, gracias a Dios primero porque nos da la oportunidad de poder estar aquí presentes, sirviéndole y poder compartir con todos ustedes acerca de este mensaje. Pues bueno, el día de hoy me toca compartir a mí el tema y el tema es una sola voz, un solo mensaje. Y bueno, pues vamos a darle inicio. Si ustedes también quieren estar compartiendo, vamos a estar aquí leyendo sus mensajes de un saludito o un versículo que también nos ayuda. Y queremos saber también cómo están ustedes recibiendo este mensaje, de tal manera que nosotros podamos estar interactuando con cada uno de ustedes. Y pues también para aquellos que nos van a estar escuchando mucho más adelante, pues también que sea de bendición esta palabra. Bueno, esta palabra me estaba hablando a mí desde el día miércoles, porque me quedé pensando, incluso estaba meditando en ello dudé un poquito acerca de este tema, tenía otro preparado, pero definitivamente hay algo que nosotros tenemos también que aprender, primeramente yo, de que debo de aprender a conocer cuál es el mensaje del reino de Dios. Porque cada uno de nosotros podemos tener una interpretación distinta del reino de Dios. Y lo importante es que nosotros sepamos, para empezar, quién es Jesús, qué es lo que Jesús hizo aquí en la tierra, y cuáles son esos propósitos que Dios tiene aquí en la tierra para con nosotros. Porque nosotros como iglesia, ya habíamos hablado anteriormente que la iglesia en sí no es un edificio físico, sino que somos todos nosotros el cuerpo de Cristo, que al momento de reunirnos sabemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros y entonces estamos estableciendo una iglesia. No importa si nos quedamos acá, no importa si nos vamos al bosque o en la calle, o sea, o nos reunimos en una sola casa, nosotros estamos estableciendo el reino de Dios o la iglesia como hijos de Dios, como cuerpo, porque sabemos que estamos sujetos a una autoridad que es pues primeramente Dios y las autoridades que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y lo importante es eso, saber y conocer cuál es el mensaje. Porque yo puedo decir, no, pues yo voy a la iglesia porque
pues tengo una necesidad de Dios. Y la verdad es que lo cierto es eso, que cuando nosotros nos acercamos a Dios es porque tenemos una necesidad, una carencia, no porque digamos, sí, yo sé cuál es el propósito, entonces yo voy a la iglesia. De entrada no lo sabemos. De entrada es de que necesitamos de Dios. Y conforme nosotros vamos recibiendo ese mensaje, vamos caminando y vamos siendo alimentados y enseñados, pues es como vamos a ir conociendo acerca del propósito de Dios en nuestras vidas y como cuerpo de Cristo, ¿no? Yo creo que en cualquier casa vemos esto, ¿no? De que hay un mensaje. Y como nos los han enseñado también aquí, es la importancia de conocer también cuáles son tus orígenes, qué tribu eres, qué familia eres, porque aun cuando el cuerpo es muy grande, como dice la misma palabra, no todos son ojo, no todos son oreja, no todos son boca, o sea, todos cumplimos una función específica del cuerpo. Y lo mismo pasaba anteriormente con las tribus, ¿no? Hubo una asignación para cada tribu y hubo una bendición específica para cada tribu, no es de que todos iban a cumplir la función. Como nos han dicho, nosotros somos gobierno, Judá. Entonces tenemos que también conocer, aparte de cuál es nuestra función, sino cuál es el mensaje. Y no podemos hablar un mensaje distinto al que nos están enseñando. No puedo ir y predicar mi propio evangelio. Y por querer ganar adeptos, por querer ganar seguidores, followers, no puedo hacer eso, porque entonces no estoy predicando el reino de Dios, sino que estoy haciendo mi propio evangelio y pues ahí no está Dios, ¿no? Así es. Algo que me llama mucho la atención es lo que estábamos viendo, bueno, lo que estamos viendo prácticamente los miércoles últimamente, y es prácticamente el mensaje, ¿no? Porque sabemos que el apóstol Boni en este libro está especializando en un solo mensaje, ¿no? Algo que ya se nos ha hablado en la casa, pero de una manera mucho más específica, trayendo como a memoria, recordando de que, oye, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de lo que tienes que hacer, no te olvides de lo que también debes de hacer, porque muchas veces lo tomamos muy por encima, el hecho de que es algo tan básico el ir y compartir la palabra con alguien, el ir y compartir la palabra con mis amigos, con la gente que yo conozco, porque es algo tan básico que me lo dicen todo el rato y a mí me cansa, me aburre, pero en esto se basa en algo que tiene que ser a lo mejor repetitivo para que uno no se olvide, porque si uno se olvida va a llegar el simple tiempo en el cual no sepa cómo manejarse con las personas. Si uno solo recibe pero no pone por obra lo que está recibiendo, va a ser, esa obra va a estar muerta, ¿sabes? Entonces es muy importante saber de dónde venimos, qué es lo que debemos de hacer, aunque ya lo sepamos, porque hay muchas cosas que estamos viendo y decimos, es que esto ya lo sé, es que esto lo vi en otro estudio, lo vi en un tema, lo vi en el domingo, pero lo importante es también obrar. Y cuando uno obra, hay una diferencia entre obrar y recibir, porque uno lo puede recibir de esta manera y puede obrar de una manera diferente. Y es eso lo que Dios nos ha mandado, a obrar, a estar continuamente obrando, no dejando esa palabra muerta, Así ¿no? es. No solo ser un recipiente que solo esté vacío, vacío, y cuando se llene, llenarse más, no, sino que también dar a los demás de lo que uno ya tiene, ¿no? Y es muy importante que sea solo un mensaje, porque esto quita toda barrera del enemigo a esas voces que dicen, que cuestionan, que nos tientan a la duda. A ver, compruébame cómo sabes esto. A ver, dime cómo tú sabes esto. Demuéstrame cómo es que sabes que pasó esto o que debes de hacer esto. Eso calla todas esas voces, porque ahora sí que todo viene de un mismo árbol, por poner un ejemplo. No hay pierde. Y si hay confusión, es por parte de que nos dejamos engañar, porque nos dejamos influenciar, porque nos dejamos manipular. Y eso lo que hace es contaminarnos, nos contamina nuestro espíritu, nos lleva a otros caminos que no son el camino de la luz, y es por eso que muchas veces nos perdemos. Pero lo importante acá es que tan impactante es la palabra, que aunque uno se salga,
siempre va a tener en su mente Sí. y en su cabeza la palabra. Ujú, Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ujú, si alguien decide salirse del camino donde estaba, le va a costar. ujú, Le va a gustar al principio porque es lo que quería, lo que anhelaba, esa libertad, ese anhelo de poder hacer las cosas que antes no hacía. Pero ahora tiene otro punto de vista, otra perspectiva, porque ahora ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, sabe lo que trae condenación a su vida, y aún así se maneja con cuidado. Quizá no está en el camino del Señor, pero ya sabe, ya la semilla está plantada, y tarde que temprano va a tener que dar fruto. ujú. Quizá ahorita anda ahí en su moto y está haciendo las cosas que él quiere en ese momento por su carne, pero ya después se va a dar cuenta que eso le va a traer cuentas, Ujú, ¿no? Entonces, lo importante acá es que no hay un pierde, ujú. no hay un no sabía, no hay un no sabía en el aspecto de que pequé y no sabía que esto era pecado, ¿no? Es que uno ya lo sabe, Ujú, a uno se le inculca. Tú bien decías al principio, lo que se aprende en la casa es lo primero y lo fundamental que uno lleva. claro. Y es muy importante la enseñanza desde casa, pues, porque así va, conforme va creciendo el niño, así también se va a comportar en ese entorno familiar, en ese entorno social, escolar, ¿no? En todos los ámbitos. Y eso da fruto de la enseñanza que dieron los padres, que fueron la semilla. Entonces, todo tiene un porqué, no hay ahora sí como para perdernos, y aunque uno se sienta confundido, la semilla ya está puesta, y tarde que temprano va a tener que venir el arrepentimiento y dar ese fruto que Dios está esperando que dé. Ujú. Híjole, Ángel, tocaste muchos puntos importantes. Pero bueno, el primero de ellos, y ciertamente como hablábamos, ¿no? El apóstol Boni, era nuestra cobertura espiritual, ¿verdad? Nuestro padre en la fe en este aspecto. Nos dejó una herramienta muy importante y nos habló acerca de las 5 cosas acerca de los propósitos de Dios, ¿no? Ujú. Y bueno, pues es justamente lo que estamos nosotros estudiando los días miércoles aquí en Casa de Dios el Jordán. Y es donde ha abierto mucho nuestro entendimiento, ha sido de gran bendición también para nuestro crecimiento espiritual y nos ha llevado a entender acerca de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Pero bien decías acerca de nuestra identidad, porque es importante que nosotros sepamos primero, si tú si no conoces tu identidad, ¿cómo vas a saber cuál es la función o cuál es el propósito o Sí. el objetivo, ¿no? A dónde tenemos que llegar. Y bueno, pues este es el libro, es acerca de las 5 cosas acerca del propósito de Dios. Está en Amazon también si lo quieren conseguir. Está en inglés y en español. Pero habla acerca de esa parte, ¿no? Y justamente como iglesia, dice, hay algo que me gustó acá, dice, el propósito de Dios en la tierra no es específicamente la iglesia como un edificio, sino el propósito es el establecimiento del reino de Dios, ¿no? Ahorita decías, en lo último, decías algo interesante. Yo no puedo ir a hablar algo distinto, o sea, por ejemplo, los hijos no pueden ir a demostrar algo que no les enseñan los Así papás. es. Lo mismo pasa en una casa. Nosotros debemos honra también al maestro, ¿no? Nos Enseña. es puesto como autoridad, a quien dedica su vida en la enseñanza, pues en este caso pues son nuestras autoridades, el apóstol y la pastora, porque pues ese mismo mensaje que ellos recibieron siguen recibiendo tanto del Espíritu Santo como de las propias autoridades a las cuales ellos están sujetos, nosotros estamos recibiendo ese mismo mensaje. Así Y es. estamos también aprendiendo a caminar en esa unidad como iglesia, como cuerpo. Porque aun cuando cada uno de nosotros es usado de manera diferente por el Espíritu Santo, no, eso no quita que nosotros vayamos a dar una interpretación diferente. O sea, no podemos ir y hablar otra cosa. Donde quiera que yo vaya, me van a decir, bueno, ¿tú dónde te congregas? No, pues en Casa de Dios el Jordán. Con el apóstol Adolfo Reina. O sea, yo no puedo dar un mal testimonio de. Por eso es importante esta parte del testimonio. Y es a donde quiero llegar porque Jesús cuando vino a la tierra, sabemos que llamó a sus 12 discípulos. Y ellos, aun cuando eran conocidos, o sea, los conocemos a los apóstoles, pero sabían que eran apóstoles de Jesús, ¿no? O sea, ellos sabían que pertenecían a, Así es. no se promocionaron a sí mismos, sabían que estaban haciendo algo distinto.
Y es esta parte donde nosotros debemos de entender que la meta del cumplimiento de Dios en sus propósitos es el establecimiento de su reino aquí en la tierra. No puedo establecer mi propio reino, mi propio entendimiento, o no puedo modificar la palabra a algo más suavecito para que la gente no se ofenda. Sabemos que tenemos hasta palabra de amor, de confort, de consuelo, sí, pero también hay palabra de exhortación, y algo de que decías, por mucho que tú quieras hacer las cosas diferentes, ya no se puede, porque la palabra está sembrada en ti. Y la misma palabra dice, la palabra hace la función para la cual ha sido enviada. Aún, o sea, ciertamente hay el mismo espíritu y la misma palabra, el poder que ha sido ministrado en ello, está haciendo la función y te redarguye. ¿Por qué? Porque ha sido ministrado, ha sido enseñado, ha sido moldeado. Y pues como dice, o sea, nosotros como hijos también necesitamos ser exhortados en esa parte, porque de lo contrario pues no crecemos. Entonces no podemos permitir que haya algo que se oponga en nuestras vidas para poder llegar a esa meta del establecimiento del reino de Dios. No es que lo hagas tú solo, o sea, tú solito, o yo solita, o nosotras dos, y hagamos nuestro propio team, ¿no? Nuestro propio grupito, así de que solamente nosotros como Mauricio. No, o sea, la iglesia no está llamada para ser selectivo, sino que a trabajar en medio de esa unidad. Y pues para eso quiero llegar a a ver, voy a dar un momentito. Ok, quiero que vayamos por favor a Marcos 1, versículos 14 y 15. Si lo tienes, lo puedes leer. 14 y 15. Ajá, Marcos 1, 14 y 15. Ok. Dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Amén. Amén. Bueno, pues sabemos que Juan el Bautista fue llamado pues a abrir el camino para que Jesús iniciara su obra aquí en la tierra, ¿no? Y decía, pues dice, Juan era un hombre que no, o sea, que estaba vestido de una manera irreverente en ese tiempo, ¿no? O sea, no era alguien que pues vestía, digamos, era alguien fuera de lo común, ¿no? Ajá. Y él tenía esa convicción y yo puedo decir, tenía el fuego del Espíritu Santo para ir y hablar y ir en contra de un sistema que estaba establecido de una manera religiosa, porque pues sabemos que antiguamente estaban los mandamientos, la ley mosaica, ¿sí se dice? De Moisés. Sí, de Moisés. Gracias. De Moisés. Y que pues ciertamente ya habían en ese entonces estos grupos políticos, para entenderlo así, que eran los fariseos, los saduceos, los jebuseos y todos los feos, ¿no? Como decir. Estos que eran intérpretes de la ley y que tenían como en sí, como su propia interpretación o su propia ideología, y que pues algunos eran parte de estos grupos, ¿no? Entonces, realmente, por eso ellos contrariaban mucho a Jesús. Siempre le buscaban, ¿por qué? Porque ellos decían, no, la ley es así y la ley es así, ¿no? Entonces, cuando Juan el Bautista empieza a hablar y empieza a dar el mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? O sea, no dijo otro mensaje. Ese fue el mensaje que empezó a llamar. Y hubo como una convicción en el corazón de esas personas que los hacía acercarse, y recibir ese llamado. Yo no sé si en verdad se arrepintieron o no, la palabra no nos dice como tal, pero lo que sí es que acudían a ese llamado, ¿no? Y fruto de ello, pues había un bautismo. Hasta que Jesús se acerca y pues sabemos la historia, viene y le dice, pues bautízame, ¿no? Entonces, ahí hay un mensaje. Hubo un mensaje, fue el arrepentimiento, la gente acudía y bueno, se lleva a cabo. Entonces viene el establecimiento, viene el inicio de la obra de Jesús o del inicio de su ministerio, y Juan debió unirse a
al ministerio de Jesús, pues, ¿no? Acudir también al llamado, porque pues hubo un tiempo en el que Juan pues estaba cumpliendo, pero eso no decía, hasta aquí llegaste y ya va, ¿no? O sea, él tenía que unirse al portador de esa voz que era Jesús. Así es. Sabemos la historia. Juan hizo su propio, seguía predicando lo mismo, se quedó en lo mismo y no se unió a la visión. Entonces a mí me habla de esta parte también, que a veces nosotros podemos tener nuestro propio llamado, nuestra propia interpretación, o a veces nos quedamos en algo y no somos inflexibles, podemos llegar a ser inflexibles a los cambios, porque Dios se mueve a través también de estaciones, ¿no? Y hoy pues está hablando, por ejemplo, de venir y presentarnos, no sé, presentar nuestros cuerpos como ofrenda agradable, y al otro día es levántate y párate y toma tu lecho y vete, ¿no? O sea, entonces no podemos quedarnos en una sola estación o una sola etapa de nuestras vidas, porque Dios es un Dios que constantemente se está moviendo, y eso lo tenemos que entender. No es que sea de una forma cuadrada. Él tiene una multiforme sabiduría y obra de manera sobrenatural y soberana. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar escuchando lo que Dios está hablando a nuestras vidas y hablando para este tiempo, porque para poder llegar a ejercer una función necesitamos estar escuchando. Amén. Y estar en esa función. Mencionaste algo muy importante, y es como Juan aún mantenía el mensaje de Jesús. No estaba quizá entre los 12 o entre los que lo seguían, pero él seguía diciendo el mensaje de Jesús, porque él reconocía quién era él. Y ahorita nos acaba de dejar un mensaje la amada Lucy, y dice: el testimonio en los padres habla más que lo que podemos hablarles de la palabra. Y eso es muy cierto, porque mucha gente creyó en Jesús solo por el testimonio que él estaba dando. Uh-huh. Y aunque no lo conocían, le seguían y le eran fiel. Entonces, hay mucha diferencia en que solo hablarle a alguien de la palabra a demostrarle lo que la palabra hace en la vida de uno. Un ejemplo claro son las bendiciones. Si yo soy obediente, recibo estas bendiciones. Muchas veces te van a preguntar: wow, ¿cómo le hiciste para esto? Es que tuviste mucha gente lo llama a suerte, pues. Es que tú tienes una suerte de otro mundo, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces esa cobertura es el Espíritu que está con nosotros, la fidelidad de Dios que no nos deja, porque nos hemos mantenido firmes. Y Cristo era un claro ejemplo. Jesús, pues, en ese tiempo era un claro ejemplo, porque él iba, predicaba, demostraba con sus milagros. No había algo de qué culparlo, no había mancha de pecado en él. Y ese testimonio era muy llamativo para los demás, era muy llamativo para los que lo estaban alrededor, fuera de los discípulos, los que estaban alrededor en los pueblos que él iba y predicaba y demostraba, se admiraban y decían: wow, realmente es el Hijo de Dios, porque lo estoy viendo con mis ojos. No, quizá mucha gente no lo creía por la palabra, en ese caso que predicaba, pero sí con lo que demostraba. Porque ahora sí nadie le va a poder contradecir, y mucho menos en ese tiempo. Uno acá puede decir: es un video de inteligencia artificial, es tecnología acá, pero hay muchas cosas en la cual el Espíritu obra que demuestra el poder de Dios, que demuestra que ahí está siempre. Es algo inexplicable, porque para nosotros muchas personas le llaman suerte, muchas personas le llaman algo sobrenatural. Ciertamente es algo sobrenatural, pero para los hijos, para la gente que cree y sabe, no se saca de onda, porque ya sabe lo que es verdadero. Entonces es tan importante el testimonio que uno da, porque eso habla mucho más que las palabras. El testimonio que yo doy habla más que de la palabra que yo les puedo decir a mis amigos, a mi familia, a mis papás, mis hermanos, ¿no? a los niños de la casa, de la iglesia. Ellos van a ver en mí el testimonio que yo estoy dando. Si ven que yo estoy predicando, pero mi testimonio no tiene nada que ver con lo que prediqué, de nada sirve. En vez de hacerles un beneficio, les perjudico, porque pues entra esa confusión de: ¿está bien si hago esto? ¿O está mal si hago esto? Es que lo vi que lo hizo el hermano Ángel, o como lo hizo el hermano Ángel, yo lo puedo hacer también, ¿no? Entonces es tan importante dar y también
cuidar ese testimonio que uno está dando para los demás, porque es el simple hecho de solo portarme bien, el simple hecho de hacer las cosas bien, muchas veces no nos damos cuenta de qué traemos atrás de nosotros, porque queremos dar esa imagen para los demás. Yo quiero dar una imagen buena para ti, Romina, para los que nos están viendo, pero dentro de mí, ¿qué está pasando? Entonces, también se trata de limpiarse, también se trata de no ser doble cara, de realmente ser uno con Dios, de ahora sí, si yo sé que estoy por dentro, estoy mal, bueno, llegar a un acuerdo con mis autoridades que me ayuden, que llegue ese proceso del perdón, no del arrepentimiento, para ahora sí, el fruto y el testimonio que yo esté dando sea vivo y eficaz. Y así como Jesús, su fruto y testimonio era vivo y eficaz, muchos más van a creer en la palabra que uno está dando. Y van a venir mucho más seguidores. Vamos a ser esos pescadores de personas. Van a venir bastantes personas porque están viendo ese cambio en nosotros. Están viendo que el testimonio que está dando el hermano Ángel es porque lo recibió de la palabra que está recibiendo en aquel lado, pues en el Jordán. Porque lo que hay allí es verdad, lo que hay ahí es vivo, no es mentira, es algo que se demuestra también. Ciertamente, como nos han dicho aquí en casa, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. O sea, nosotros podemos realmente decir muchas cosas, porque al fin y al cabo, pues es enseñanza, ¿no? Hemos recibido mucha enseñanza. Pero como bien decías, o sea, sí, yo puedo hablar, pero ¿qué de eso estoy viviendo? Porque a nosotros nos los han dicho, o sea, ¿qué palabra ha sido tu palabra rema? Porque debe haber una palabra en específico que ha estado obrando en tu vida. Y esa es la que se manifiesta. Entonces, cuando alguien se acerca a ti, tú dices, es que yo no me sé, pero cuando justamente se abre el tiempo, por así decirlo, para que hagas la obra, y a veces tú ni siquiera te lo imaginas, se acerca alguien a ti y empieza a abrir su corazón. A mí me ha pasado que digo yo, ay, ¿ahora qué hago? Sí. El Espíritu Santo, digo yo, Señor, fuiste tú, no cabe duda, ¿no? Porque no es como que tú tengas un speech preparado, sino que justo te da como que en su momento la palabra para poder llegar al corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que discierne nuestros corazones, o sea, tanto de aquellas personas como los nuestros, o sea, sabe la intención de nuestro corazón, aun cuando intentes aparentar, la realidad es que Dios conoce nuestro corazón y es a donde nosotros debemos de entender que debe de haber ese, válgase la redundancia, ese entendimiento de que debe haber un temor hacia Dios sobre lo que yo hago, hacia la obra también, hacia lo que se está haciendo. Entonces, a mí en esta parte, pues sí me cuestionaba, decía, bueno, ¿yo realmente estoy siendo fiel? ¿O aparento ser fiel? ¿Realmente estoy escuchando esa voz o estoy escuchando mi propia voz, como decía la hermana Alice el domingo, ¿no? O sea, ¿estoy escuchando la voz de mi alma o estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios? Ya no la del enemigo, o sea, esa la voy a hacer a un lado, pero sí. Como en una vez creo que compartías, ¿no? En la prédica, o sea, y me hablaba de esta parte de Timoteo, o sea, cuídate de ti mismo. Ya no es de ten cuidado del enemigo, no, de ti mismo, de lo que tú estás pensando, de lo que tú crees. O sea, yo tengo que preguntarle a Dios todos los días, ¿lo que estoy haciendo realmente está alineado a tus propósitos? ¿O estoy pretendiendo hacer algo que aparenta ser bueno y realmente el trasfondo de todo me está llevando por otro camino? Yo ni siquiera me estoy dando cuenta. Entonces, nosotros tenemos que estarnos presentando también y pidiéndole al Señor que dice, hay que probar, Dios prueba nuestras obras también, ¿no? Y por eso dice, si es como la hoja, inmediatamente se va a chamuscar. Si es como la madera, pues también se va a quemar. Pero si es como el oro, dice, entonces en vez de que se queme, se va a purificar, porque pues realmente es algo acepto a Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que también me cuestionaba, porque decía, bueno, yo puedo estar creyendo que estoy haciendo las cosas bien, pero realmente estoy llevando ese mensaje y estoy viviendo ese mensaje. Y es algo con lo que pues me deja a mí reflexionando, porque, y no quiere decir que no hagas la obra, al contrario, hay que seguirla haciendo. Y como con los niños hablábamos el domingo, decía, bueno, pues ¿cómo sé? Ellos decían, ¿cómo sé
que es una visión de parte de Dios, ¿no? Porque les hablábamos de esto, ustedes son una parte importante del cuerpo, no esperen a cumplir cierta edad para ser usados, Dios los puede usar en este momento, pero ustedes tienen que estar atentos, con un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, y lo han hecho. Dios les ha mostrado visiones, Dios les ha hablado, pero necesitan estar atentos. Y ellos decían, ¿y cómo puedo saber? Pues bueno, no es algo que tú comúnmente imaginas, ¿no? Es algo que te da convicción, porque a veces nos los ha demostrado, por ejemplo, aquí los viernes, que Dios nos da una visión y lo que te muestra a ti es similar a lo que me muestra a mí, pero digamos otra parte. Entonces sabemos que eso viene de parte de Dios, que fue una manifestación de Dios, porque no solamente fue algo que me dio a mí, ¿no? Y le decía, pero justamente dice, pero ¿y si me equivoco? Pues te vas a equivocar. Sí. Pero eso no quiere decir que tú vas a dejar de hacerlo. O sea, nos vamos a estar equivocando, pero por eso necesitamos dejarnos guiar, porque no es que lo sepamos todo, realmente yo no sé hacerlo. Si me preguntan, digo yo, esta no es mi área, ¿no? Pero precisamente por eso necesitamos esta parte, ¿no? Y justamente, volviendo aquí a Marcos, donde está, versículo 14, Marcos 1, 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Jesús no se detuvo por Juan, él siguió con su ministerio y dice, se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, ¿no? Amén. Entonces, empezó con ¿qué mensaje? Con el arrepentimiento. Así es. ¿No? O sea, el reino de Dios está cerca. Entonces, hace un llamado precisamente a este arrepentimiento. Decía, bueno, sí, más adelante creo que decía, bueno, hay que liberar a los cautivos, hay que sanar a enfermos y todo eso, ¿no? Pero esas son manifestaciones cuando hay un llamado a un arrepentimiento, porque yo compartí con el hermano, si mi corazón está duro, yo no puedo recibir todas, y no es que Dios no pueda hacerlo, Dios lo puede hacer un instante, pero Dios nos ha dado esa libertad para poder decir, aquí estoy, y Dios tiene... De Dios viene esta parte, el que nosotros nos arrepintamos, no en nosotros mismos, sino que es Dios quien pone esta convicción en nuestro corazón para poder arrepentirnos. Y el fruto de eso, bueno, pues es que voy a ser liberado de toda cautividad, de toda enfermedad, de toda dureza de mi corazón. ¿Por qué? Porque he dejado que el Señor, que esta palabra entre a mi vida y entonces me trae una convicción de decir, bueno, lo que estoy haciendo realmente no es agradable al Señor. Pero no es porque, bueno, ya sé que no es correcto, bueno, ahí lo sé, no, o sea, hay algo y un peso del pecado sobre mi vida que me lleva a un cambio, y como decíamos, esta metanoia, ¿no? Este cambio de mentalidad que me dice, yo lo que hacía antes no lo quiero volver a hacer, ¿por qué? Porque sé que no es agradable al Señor, y eso no da un buen testimonio de de que yo soy una hija de Dios, ¿no? Si me permites, para que te interrumpa, voy a leer unos comentarios que nos están dejando, las aportaciones a la hermana Susi, que nos manda la aportación de 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Es prácticamente predica con el testimonio el Señor, incluso está en la palabra todo esto. Igual la hermana Silvia nos manda Mateo 7 del 17-18, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Uh-huh. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces eso es prácticamente que no haya una confusión, que no haya esa mixtura. Exacto. Que realmente uno esté radical en lo que está diciendo, que si uno se equivoca, ok, lo reconozco, no mentir para los demás, porque no solo nos perjudicamos a nosotros, también perjudicamos a los demás que nos están creyendo, porque van a decir, pues lo que está diciendo es verdadero, pues yo estoy viendo que es amable, es buena onda, se lleva con todos, no hay de qué juzgarle, pero muchas veces hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Así es. La hermana Majo Mendoza igual nos manda Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Igual nos manda otro versículo la misma hermana Majo, 1 Corintios 3,
del 11 al 13 dice, porque nadie puede poner otro fundamento en el que Así está es. puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque porque el día la declarará, porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Amén. Entonces, no hay algo en lo cual nosotros no podamos decir si estamos confundidos en lo que estamos diciendo, porque la palabra ya está, y eso es lo que nosotros debemos de recibir. No podemos quedarnos con las manos vacías o con las manos estrechadas, ¿no? El chiste es sobrar, el chiste es también dar de lo que uno está recibiendo, de lo que yo estoy recibiendo del tema de la radio. Esto ya se tuvo que hacer testimonio, Ujú. y por eso uno puede venir acá y hablar con toda autoridad y poder sobre esto, porque en la vida de uno ya se manifestó, ¿no? Entonces, el fruto que uno da, igualmente lo que mencionaba, aportó la hermana Silvia, no debe de haber esa mixtura. Ujú. No debe haber que en los domingos me porto bien y salgo y soy otra persona. No debe de haber. Ujú. O eres frío o eres caliente. Ujú. No puede ser tibio. No puede ser que el sábado estaba en una fiesta y el domingo vengo a la iglesia a arrepentirme. No puede ser que toda la semana pequé y solo voy el domingo porque es el día del Señor y tengo que arrepentirme, ¿no? Y yo sé que, y esto, o sea, sí suena gracioso, pero hay gente que Sí, sí, realmente lo sí. cree, que realmente aprovecha toda la semana para hacer lo que se le da la gana. Y el domingo, el domingo de expiación, voy a llevar mi perdón para que no tenga culpa de nada. Y y es un ciclo. Y Dios no quiere ese ciclo repetitivo en el cual siempre caigamos en el mismo pecado o en los pecados. Él quiere que seamos continuos, ¿no? En una línea recta, que avancemos, que no nos estanquemos, que sigamos avanzando, pues. Que no nos sigamos envolviendo en lo mismo, sino que se le hagamos adelante. Para que la palabra y el fruto se vaya esparciendo y no solo quede entre acá, porque es que me da pena comentar la palabra. Solo lo comento por los domingos porque pues, todos me creen, saben en lo que estamos viendo, estamos en la misma sintonía, ¿no? Sino también es en la manera en cómo uno debe hablar, porque pues uno como maduro no va a darle comida sólida a un bebé, Mm. tiene que ayudarle también, tiene que Ujú. darle puré, o sea, algo para el bebé, ¿no? Que no sea de tanto esfuerzo, ¿no? Para masticar. Tiene que también uno darse a sí mismo para los demás, Ujú. tener esa empatía, ¿no? Sí, En que yo, misericordia. esa Así es. misericordia también, porque uno también pasa por ese Sí. proceso. Y como uno ya está en un proceso alto o un proceso que ya entiende mucho más las cosas, empieza ese ego a decir, "Pues, no te lo enseñaron o Porque no qué". entiende. Ajá, exacto. Y cuestionamos a las personas porque Sí. decimos, es que, ¿cómo no me vas a creer que no estás viendo? Está la Biblia, es el libro más leído y vendido de todo el mundo, ¿cómo no me vas a creer? Pero hay personas que sí existen y sí Sí. tienen esa incredulidad dentro de sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos de combatir con esos espíritus que están confundiendo a las Ujú. personas. No con las personas, porque las Exacto. personas realmente necesitan ayuda. Ujú. Y muchas veces no comprendemos eso. Porque la persona que nos cae mal, pues es que me hizo la vida imposible, ¿de qué le voy a ayudar? Que le vaya mal, que se vaya a otro lado, ¿no? No, no se trata de eso, se trata de darse a sí mismo. Y el claro ejemplo que nos da es Jesús, Ujú. que se dio literalmente a sí mismo para los demás. Así es. Y esto sigue haciendo cambio tras generaciones hoy en día, y yo sé que va a hacer muchos cambios en las próximas generaciones porque es algo irreversible, Ujú. es algo que no se puede cambiar, que ya está hecho y de ahí, donde empezó, para adelante, ¿no? Ujú. Y esto me recuerda cuando nos dijeron, ¿no? Dios no tiene un plan B. Tiene un plan A y ese es el que se va a ejecutar. Y pues Dios ha escogido a esta generación también para llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos, ¿no? Y como dice, yo soy la generación yo soy esa generación, ¿no? La generación del Señor,
pero para ello es importante que nosotros también conozcamos y podamos entrar en esa unidad. O sea, como bien decías tú, y no solo es de que tú, que es parte de, o sea, que aprendas a tener ese trato entre hermanos, que aprendas a tener misericordia, amor, paciencia, como ciertamente lo han tenido con cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues todos llegamos de la misma manera y en condiciones quizás hasta peores, no lo sabemos, pero Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, y a mí hay una palabra que siempre me queda claro: Dios ha de añadir a su casa a los que han de ser salvos. Amén. O sea, no es mi casa, es la casa del Señor, y Él sabe a quién añade. Entonces, justamente nosotros tenemos que aprender a tener ese amor y esa misma misericordia, y es con esos espíritus, como bien decías, que nosotros tenemos que decirle: tú aquí no tienes autoridad, no puedes operar, sino que te sometes a la voluntad del Padre, porque el reino de Dios está aquí en este lugar, ¿no? Vamos a ir a Mateo 10:7, por favor. Vamos a leerlo desde el 5, por favor, Ángel. Desde el 5 hasta el 7. Sí. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Y más adelante dice: sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, ¿no? Entonces, es justamente lo que decíamos. Bueno, primero tenía a sus discípulos, ¿no? Eran 12. Y hubo un tiempo en el que pues ellos también estuvieron siendo instruidos con Jesús, ¿no? O sea, dentro de esos 3 años que fue su ministerio, ellos también recibieron esa enseñanza, corrección, porque pues eran distintos, tenían distintas profesiones, distintos oficios, distintas enseñanzas, no sé, quizá una sola creencia, porque también tenían esa misma ley, pero era esta parte de que necesitaban como cambiar ese chip y poder recibir también esa enseñanza que Jesús les dijo: casi vacíate de lo que aprendiste y aprende algo nuevo, ¿no? A lo que yo te voy a enseñar, lo que yo te voy a modelar. Uh-huh. Y ellos lo veían, por eso había también esa convicción en su corazón cuando le dijo a Pedro: ¿quién crees que soy yo? ¿No? O sea, ¿quién necesito que tú me digas? Sí. ¿No? Tú eres ciertamente el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino fue el mismo Espíritu Santo. O sea, entonces es esta parte de esta cobertura, de este entendimiento, y que ese mismo entendimiento sabemos de que, digo, bueno, yo porque creo en Jesús, no solamente porque sé que me sanó, me restauró, sino porque hay una convicción dentro de mí, como lo hay en ti, como lo hay en cada uno de nosotros, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que es el Rey de Reyes, de que Él ha pagado precio de sangre por mi vida, de que subió esa cruz y dio su vida para rescatar a mí, a mis generaciones. O sea, hay una convicción de quién es. Aun cuando yo no viví en este tiempo, yo sé quién es Jesús, muy a pesar de lo que hay a mi alrededor y que quizá muchos no crean, pero es justamente a través de lo que Dios está haciendo en mi vida es que yo puedo demostrar que hay un Dios vivo, que aunque esto pasó hace miles de años, sigue haciendo lo mismo, y no ha cambiado. Y por eso cuando les decía: vayan y prediquen este mensaje, ¿sí? Hagan un llamado al arrepentimiento, porque una vez que hagan este llamado al arrepentimiento, entonces el mensaje va a poder dar efecto. Como decía Jesús, donde quiera que iba, porque Él era el mensaje. ¿Sí? Él dice, Él es el verbo hecho vida, Él es la palabra, Él es el camino hacia el Padre. Entonces, Él era esa respuesta, así como Él era esa respuesta, nosotros somos esa respuesta. Dice: y estas señales te alcanzarán. O sea, como resultado va a haber una manifestación como lo había en Jesús. Entonces, había sanidad, había liberación, había una convicción que hacía que entonces se estableciera el reino. Entonces, así es como nosotros tenemos que llevar este mismo mensaje para que entonces se pueda establecer el reino de Dios. No, yo no puedo llevar un mensaje de: ay, mira, sabes que lo que estás haciendo es malo, pero bueno,
Tú sabrás si te arrepientes o no, o te puedes esperar a cuando ya suene la séptima trompeta. O sea, ni siquiera se había escuchado ni la primera, ¿no? Ni cómo suena. Entonces, no podemos cambiar las cosas solamente porque a veces es muy dura, la verdad. Tenemos que aprender a tanto a decirla como a escucharla y a recibirla, porque es ese mismo mensaje que trae esa convicción. Ahora, quiero que vayamos en esta parte de Hechos 2:38. Aquí no sé, allá nos quedan 10 minutos. Hechos 2. 38. Creo que ni avanzamos ni la... Ok. Dice, ¿lo leo? Sí. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces así recibirán el regalo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, desde el 14, si lo quieren leer más adelante, Hechos 2 del 14 hasta más adelante, ¿no? 38, si le quieren, hasta el 40, ¿no? Pero justamente Pedro, cuando habla con denuedo, ¿no? Sino que sabemos que Pedro negó a Jesús. Sí. Y Pedro se escondió y se fue a vivir su vida, a lo que él ya sabía hacer, ¿no? Que era pescar. Y había quizás esa tristeza en su corazón y no entendía lo que estaba pasando, pero Jesús no lo abandonó y le dijo, vayan por Pedro, porque él es parte de... Y en ese momento, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre de ellos, entonces el Espíritu Santo trajo esa convicción sobre él. Y habló de tal manera, dice, que habló sobre todas esas personas que estaban ahí presentes cuando vino el Pentecostés. Dice, de tal manera, o sea, les dijo, ustedes también lo crucificaron, ustedes conocieron a Jesús. O sea, no es porque lo subiste al madero, no porque tú específicamente lo subiste al madero o le clavaste la mano, no, sino porque todos en cierta parte, por cuanto hemos pecado, dice la palabra, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces hubo esa convicción en Pedro y ese llamado a decirles, arrepiéntate por lo que hiciste. Que hubo esa certeza en el corazón de ellos, de estas personas, dice, de tal manera que 3,000 personas, 3,000, si fueron 3,000 o 6,000, ya no me acuerdo. No, eran 3,000, ¿no? 3,000 hombres, sí, pero 3,000 contando hombres, las dice, mujeres. aparte, bueno, digamos 6,000, contando mujeres, no, pero 3,000 dice la palabra, que dice, creyeron, realizaron un llamado al arrepentimiento, dice, y se bautizaron, porque eso es también parte de... Sí. O sea, no solamente es que creas y te arrepientes ya, sino que la convicción o el fruto, así es que tú tengas un llamado. ¿Por qué? Porque el bautismo es es morir a tu vieja naturaleza y levantarnos como un nuevo ser, ¿no? Restaurados a causa de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como testimonio, como Jesús hizo, ¿no? O sea, descendió al Seol a tomar la autoridad sobre la muerte y sobre toda aquella acusación que el enemigo había tenido sobre tu vida, y resucitó, pero con poder, con majestad. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo contener, dice, ¿no? No pudo con él. ¿Por qué? Porque la autoridad está en él. Entonces, esa misma convicción trajo sobre estas personas y hubo un llamado, un fruto, una convicción. Entonces, todas estas cosas se empezaron a manifestar. Sanidades, liberaciones y todo, porque en sí no es de que tú vayas y, a ver, es bueno que uno te diga, Dios te ha sanado, claro que es muy bueno, pero el principal mensaje es, Dios te ama, pero también quiere que tú mueras a ese viejo yo, que te arrepientas de tus obras muertas y que vengas al entendimiento de que hay alguien que dio su vida por ti, que pagó precio de sangre, que es el precio más alto que alguien pueda dar, y que tus pecados han sido borrados delante de él. ¿Para qué? Para que camines como una nueva criatura. Y entonces dice, quitándole toda autoridad a esos espíritus inmundos, porque eso es esa parte que hablábamos ahorita en Mateo, ¿no? O sea, tenemos que liberarlos de todas estas opresiones, como que mucha gente carga, como también ha pasado con nosotros, pero justamente es decirle a estos espíritus, no tienes autoridad para seguir operando aquí.
donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en este lugar, ¿no? ¿Quieres compartir algo para terminar? Bueno, como parte de mi conclusión, ya estaba revisando si habían dejado más comentarios, pero creo que por el momento no, o creo que sí. No, Sí. 1 Corintios 13 fue lo último que vimos. Es importante resaltar todos estos puntos que estuvimos viendo, ¿no? Ujú. Empezamos con lo que fue con el mensaje, un solo mensaje. Empezamos con el mensaje, fuimos tocando lo que es el arrepentimiento, ¿no? La misericordia, el testimonio, que fue lo que más se va profundizando un poco más, y cómo nosotros debemos de darnos cuenta de lo que estamos recibiendo. No solo recibir por recibir, no solo recibir porque yo sé que el video que estoy viendo en YouTube de este pastor está en 4K y tiene un equipo de última generación. No se trata de eso. Se trata de poner atención de lo que uno está escuchando. Se trata de poner atención de lo que el espíritu de uno está recibiendo. Porque tan fácil el espíritu, como se construye cuando uno peca, tan fácil puede decir lo que uno está recibiendo no es lo correcto. Te puede traer confusión a tu vida. Te puede traer una división entre Dios y tú, si tú sigues escuchando esto. Entonces es muy importante resaltar el saber qué estoy viendo, qué estoy escuchando, porque no todo lo que diga el título diga Dios, palabra de Dios, es bueno. Que muchas veces va a traer esa confusión, esa mixtura para nosotros, y eso es lo que nos contamina. Y dejamos de lado lo que ya se nos enseñó. Y nos hacemos un lado de la iglesia, nos hacemos un lado de los hermanos, de las autoridades. Porque lo que estoy recibiendo acá me gusta más. Lo que estoy recibiendo acá es más cómodo, es un poquito más ligero, es moldeable porque yo le puedo cambiar algunas cositas que a mí me gustan. Y no se trata de eso. Tú bien decías, la palabra es como es. Y uno debe adaptarse. Quizá al principio, por eso estábamos mencionando, ¿no? Que el maduro no le puede dar comida sólida al bebé. Sí. ¿No? Uno tiene que adaptarse poco a poco. Y conforme uno va creciendo en lo que es el espíritu, uno va comprendiendo mucho más cosas, se va a dar cuenta de varias cosas que antes pensaban que estaban bien, pero saben que ahora son malas. Porque a uno se le perdona como bebé, a uno, bueno, no sabe lo que está haciendo, como dijo Esteban, perdónanos Señor porque no saben lo que están haciendo. Él tuvo esa compasión de decir, no saben lo que están haciendo, tú sabes Señor lo que yo hice, la obra y el fruto que yo di estando acá. Si esta es mi obra, está bien, lo acepto, como Jesús la aceptó y se dio a sí mismo para los demás. Entonces, yo quisiera terminar con recalcando sobre el discernir, sobre el comprender, no solo irnos de boca con lo llamativo, con lo que se ve chido, con lo que se ve grande, con lo que se ve de multitudes, sino irse a lo que Dios quiere que uno vaya, irse a lo que es verdadero, irse a lo que es eficaz, a lo que sí te trae bendición, a lo que sí te comprueba. Esto te trae bendición para tu vida, que te va a quitar de esas cargas encima que uno lleva. Darse cuenta de saber cómo escuchar a los demás también. Saber que entre lo que está bueno y entre lo que está malo. Sí, Ángel, gracias también por lo que Dios ha dado a tu vida, porque de igual manera a mí me edifica. Y sabemos que aunque hemos sido enseñados por la misma autoridad, también Dios nos ha usado de manera distinta, pero es parte también de las funciones y de los dones y los llamados que ha puesto en una casa, ¿no? Amén. Y sobre todo la parte de lo que dice, bueno, la iglesia no es como si un lugar físico o un club social, la iglesia es el gobierno de Dios aquí en la tierra, y nosotros debemos también de entenderlo y de recibirlo de esta manera, ¿no? Y yo quiero terminar precisamente como el título dice, es una sola voz y un solo mensaje. Quiero leer Filipenses 1:27 así rapidito, dice, Sí. sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose en modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia.
Nosotros como cuerpo de Cristo debemos de aprender a caminar en esa unidad por la cual Dios nos ha llamado, porque nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras tanto tenemos trabajo que hacer aquí en la tierra. Así que pues bueno, gracias a Dios porque nos permitió compartir este tema y pues les dejo con Ángel. Muchas gracias, hermanos, para los que estuvieron conectados, a los hermanos en especial que estuvieron compartiendo. Saludos al hermano José Escandón que se conectó, a la hermana Silvia Mancilla, a Liduet Moreno, a la hermana Carla López, a la hermana Susi, a la hermana Majo, a todas esas demás personas que también se conectaron, pero quizá ahorita no me aparecen o no comentaron. Que Dios les bendiga. Recuerden que mañana también hay transmisión en vivo. Hay otro tema diferente, hay otros hermanos diferentes, pero el Espíritu sigue acá, ¿no? La unción sigue acá, el mensaje está acá. Entonces recuerden que mañana tenemos transmisión a las 5 de la tarde hora México y termina a las 6 de la tarde hora México, ¿no? Bendiciones. Amén.